Su físico era casi perfecto, una mezcla de atracción y repulsión por pura envidia. A finales de los 80 y comienzos de los 90, no había una sola marca que no firmara con Albert Delegue, más conocido como Le Magnifique, el Magnífico. Lacoste se le veía saludando en Armani Perfumes. Se le veía como un hombre de carácter en Kenzo, Chevignon, Versace, Iceberg o Calvin Klein. Aparecía con su mirada de niño bueno, pero con una picardía única. Quizá por eso el nombre de Albert Delegue no te diga nada, pero a principios de los 90 era el rostro de prácticamente la portada de todas las revistas del mundo. Pero el hecho de que sea para medio mundo prácticamente un desconocido tiene cierta razonabilidad, pues perecer en los albores, en los inicios del internet, hace que ni siquiera Wikipedia te recuerde. Y es que la enciclopedia libre es quizá el verdadero termómetro de la popularidad para los que ya no están. Y en el caso de Delegue, solo tiene una mísera biografía de 2 líneas. Nada más. Lo único seguro es que pereció hace más de 27 años, en un tórrido abril de 1995. Albert era considerado a comienzos de los años 90 como el hombre más atractivo del mundo, y eso era literal y objetivo. De hecho, vivía de su físico hasta que dejó de hacerlo. De facciones angulosas, de ojos claros y de sonrisa distante. Era el preferido de Giorgio Armani, ese mismo que promocionaba su marca y sobre todo sus perfumes. Ese mismo que perecía un 14 de abril en Toulouse, Francia, de 1995, víctima de una encefalitis desarrollada a consecuencia del virus del SIDA. Aquella noticia sería prácticamente secreta, sería poco difundida, y simplemente conmocionó en secreto al mundo de la moda internacional. Y todo debido a que pereció de SIDA. Pues no era comercial hablar de eso en aquellos tiempos. Por eso Armani había decidido, al conocer la noticia, suspender todas las campañas en las cuales había participado el modelo. Era cuestión de ventas, eran otros tiempos. Aquella obstinación de las grandes marcas en tratar de ocultar la partida de Albert Delegue, prácticamente su memoria quedaría relegada al ostracismo, como si nunca hubiese existido. Para ocultar la verdadera causa del deceso de Albert, se dijo que había perecido en un insuceso accidental de esquí. Aquel modelo de buena apariencia, y precisamente esa apariencia le llevaría a convertirse en uno de los mejores modelos masculinos de la década de los 90. Ese mismo que se rumoraba que había firmado un contrato por más de 5 millones de francos con Giorgio Armani. Era simplemente un contrato más de los cientos que tenía para las distintas marcas del mundo. Era que si a comienzos de los años 90 no aparecía él, Albert, simplemente no vendía nada a la marca. Era su imagen. Por eso si veías u hojeabas una revista Vanidades o una bujía a comienzos de los años 90, simplemente el que aparecía era Albert Delegue. Ese mismo que hasta su propia familia quería silenciar la verdadera causa de su partida, incluyendo también sus jefes corporativos. Los cercanos afirmaron que Delegue sentía temor al ser estigmatizado y por eso se vio en la obligación de ocultar sus diagnósticos para no tener que lidiar con gente que lo criticara o señalara, y simplemente por eso ocultó la triste realidad. El Magnífico desapareció, pereció en silencio. Por eso quizá nadie le recuerda. Ni siquiera Wikipedia aparece destinando una página a él completa, sino simplemente 2 lineecitas. Así que si quieres saber más de este magnífico silencioso, del que hoy simplemente se tiene una leve biografía,
escrita por Jean-Pierre Laux, y que en Amazon se puede conseguir en $16.66, con pasta blanda, con dura unos $20. Esa biografía titulada Albert Delegue Le Magnifique podría ser el único dato de un personaje que brilló y eclipsó y que luego simplemente desapareció. O más bien, nunca quisieron hablar de él. Tanta exposición mediática. Por eso el mundo entero simplemente trató de olvidarlo. Era necesario. Las campañas tenían que ser comercialmente más vendibles. Así que si quieres saber más de este hombre al que el mundo trató de ocultarlo, aun cuando pereció, que hasta la familia trató de decir que fue simplemente un accidente de esquí, y que el mundo solo tardó una semana en conocer la verdad. Albert Delegue. Te invitamos a que te sientes, te invitamos a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido en Rambouillet, una hermosa ciudad de la campiña francesa, allí abriría los ojos al mundo el pequeño Albert Delegue, un 2 de mayo de 1963, en aquella hermosa ciudad donde hay un hermoso castillo. A unos 42 kilómetros de París crecería el pequeño Albert. Se criaría en una familia de clase media alta, ya que su padre era médico y su madre ceramista de origen portugués. Sería el menor de la familia porque ya habían 2 hermanas mayores, primero que él. Sin embargo, ya en su juventud y a los 14 años, decidió irse a un pequeño pueblo pirenaico de los Pirineos llamado Mérilieu. Allá en Mérilieu, trabajó durante varios años como un instructor de esquí. Muy deportista él. Por eso se le veía subir las colinas y luego descenderlas con su esquí. Disfrutaba por igual descendiendo por las pendientes de la estación de La Monguie, esas que corren al lado de los famosos meandros del río Adour. Allí, por esos laditos se iba Albert Delegue. Hasta allí esa era su pasión, era su vida. Pero su gran oportunidad se manifestó en París en 1989, a la edad de 26 años. Allí le echó el ojo Oliver Bertrand, uno de los más famosos directores de la prestigiosa agencia de modelos Sussex. Se lo había presentado uno de los becarios de la agencia, que casualmente pertenecía al grupo de amigos de Albert Delegue. Inmediatamente su apostura no le pasó desapercibida, y el director más tarde diría: me di cuenta de inmediato de que se convertiría en un top model. Y tenía toda la razón. 2 días después de que lo ficharan, ya conseguía un contrato muy importante. Un spot para perfumes Bourgeois. Lo situaba en el mapa inmediatamente del modelaje internacional, cuando solamente tenía la edad de 26 años. Así que podría decirse por ello que Albert Delegue se presentaba simplemente a una carrera que le abría las puertas, demostrando que nunca era tarde en la vida para triunfar. Y lo hizo a los 26, prácticamente cuando los demás simplemente entraban en decadencia. Él surgía. Sí, surgir, del verbo brotar. Y es que brotar como una cascada de los mismísimos Alpes. Así salía arrasando con todo Albert Delegue cuando salía al escenario. Prácticamente era incontenible, como si fuera una avalancha. Esa misma que tanto esquivó en sus años mozos y que arrasaba inmediatamente en la pasarela. Otros dirían que entró en el momento justo,
porque su irrupción coincidía con los inicios de un fenómeno hasta entonces inédito y que apenas duraría una década. La profesión de maniquí jamás ha gozado de tanta divulgación y prestigio social como en aquellos años dorados de los 90. Y ni siquiera volvería a serlo. Por supuesto, y con gran diferencia, eran las mujeres las que en ese asunto se llevaban la parte del león, del triunfo. Kate Moss, la hermosísima Linda Evangelista, o Naomi Campbell. Eran los años dorados de ellas. Christine Turlington, todas ellas. Pero de ese pequeño grupo de supermodelos masculinos que se beneficiaron con aquel boom, quizá hoy en día los más recordados serían los nombres de Michelle Barguin, Cameron Alborsian, Marcus Scheckenberg o Greg Hassen. Pero sería el magnífico Albert Dalek, el que simplemente arrasó con todo. Armani se rendía a sus pies, tanto que lo firmó desde el 91 al 95 cuando pereció. Fue la única manera que lo quitara del contrato. Eso, simplemente. Pero en aquellos años, detrás de su trabajo, vivía una vida solitaria. Sus gustos amorosos no podía esgrimirlos al público. Simplemente los ocultaba. Sus deseos por personas de su mismo género. Brillaba en Madrid. Deslumbraba en París. Dejaba boquiabierto en Nueva York a cualquiera. Además se le sumaba una personalidad arrolladora, porque era un tipo súper educado. No muy alto, 1,70 m, con rostro de ángulos, con cabello castaño. Un tipo normal, pero glamuroso. Pero a la gente poco le importaba su normalidad, poco le importaba su estatura. Bajito, ya que su fuerte no fueron las pasarelas sino la publicidad. Sí, la publicidad. El que le vieran el rostro en las revistas. Por eso su cara era la más popular en todas las revistas de los años 90. Cuando salió un perfume de Armani, inmediatamente el rostro era de Albert Dalek. Valentino, Calvin Klein, Sonia Rykiel, Kenzo o Versace. Sí, todo salía, era Albert. Era la época de Shevington. Sí, Shevington. Y Albert era el rostro de Shevington. Por eso cuando lo contrató Armani desde 1991, le pagó un total de 760.000 euros. Aunque lejos de lo que recibió Christy Turlington o Claudia Schiffer, que solo en el 95 ganaba unos 11 millones de euros. La diferencia con Albert era porque parecía que fuese el único rostro masculino que existiera en una revista, o la más deseada portada que podría existir. Aparecía en carteles y vallas publicitarias aparte. Hasta en libros de colegio salía su rostro. Y era que sus rasgos evocaban cierto clasismo, pues cualquier hombre de cualquier país europeo se podía identificar fácilmente con él. Lo que se conoce como paneuropeo. O sea que su rostro simplemente estaba en todas partes y podía meterse en cualquier revista de cualquier país. En fin, aquel comienzos de los 90 era un mundo totalmente diferente a la sobreabundante imaginería digital que hay en todos lados. Imágenes por aquí y por allá, en la que ahora vivimos. Antes no, antes era Albert el rostro. Las cosas eran en efecto muy distintas en aquel mundo de ayer, que por tiempo no queda tan lejos del de hoy. De prueba está que en el 93, 2 años antes de perecer, Albert Dalek acudió a un programa del canal televisivo de France 1 llamado Cuckoo Snows, una especie de show al estilo de Oprah Winfrey, donde suceden toda clase de cosas a un ritmo vertiginoso y sin que al invitado se le conceda un papel más relevante que el de simple coartada.
Sin embargo, a pesar de todo lo cómico y las risas que pudieron haber en el programa, desde el minuto 17 y el segundo 45 se puede ver el rostro de desazón en la cara de Albert Delec. Se sentía fustigado, repelido, exasperado, pero a la vez esa educación con la cual había nacido y había desarrollado en el mundo de la moda lo obligaban a actuar serenamente. En aquella emisión de Cocos Snows habían 3 presentadores más. Uno se comió una botana y ahí salía Albert con una camisa color gris. Gris como el destino que sentía, gris como las nubes que estaban sobre él. Nadie lo sabía lo que tenía ni lo que sentía, y él solamente atinaba a responder. Incluso cuando un tipo con una capa negra, que parecía un mago, leyó unas piedrecitas, como si le leyera el futuro, decía RIP, y eso incomodaba mucho al anfitrión. Su rostro, que en un principio era de toda chanza, después se puso serio con las preguntas. Y era que a Albert nunca se le conoció novia, y se especulaba en el mundillo debajo que tenía gustos amorosos por personas de su mismo género. Bueno, era una señalización que le hacían a todos los modelos de la época. Casi 2 años después de aquel programa, Delec perecía en Toulouse el 14 de abril del año 1995. La familia inmediatamente, sus hermanas y padres, salieron a informar al mundo que la causa de su perecimiento había sido un accidente en una moto acuática mientras esquiaba. Pero el mundo tendría que esperar hasta 5 días para que el diario Le Humanité publicara una breve nota informativa que rezaba: el top model Albert Delec pereció de SIDA en el hospital Purpan de Toulouse a la edad de 32 años. Y en líneas más adelante decía que la causa del perecimiento había sido una encefalitis a consecuencia del VIH. Aquella sonrisa distante se iría para siempre del mundo de la moda. Pero lo extraño es que casi ningún medio mencionó el hecho. Incluso en un programa de televisión, medios habló y censuraron aquel capítulo. Todo apuntaba a su familia como responsable de la censura. Ellos querían silenciar los verdaderos motivos de la partida, declararía años después un periodista, colega, modelo y amigo íntimo de Delec. Pero aún no todo estaba contado. Al mejor estilo de la saga de James Bond de Ian Fleming, misterio y seducción, cuando perecía Delec, no solo su familia trató de ocultar las causas, tampoco fue solamente Armani, sino también Karl Lagerfeld, el famoso modisto, amigo suyo íntimo. Intentó comprar todos los ejemplares del número de la Paris Match de la revista, donde aparecía el obituario, con el fin de preservar la intimidad de Albert Delec. La historia cojea debido a la verosimilitud, pero si fuera cierta tampoco habría nada que reprocharle al Kaiser, Karl Lagerfeld. Él siempre quiso proteger a sus seres más queridos. Así que hoy en día, a más de 27 años de perecer Albert Delec y de que el mundo entero tratara de ocultarlo, si rememoras un poco la memoria, recordarás aquella icónica fotografía del perfume Armani, donde salía él recostando su cara, su cabeza en la espalda de una modelo, y abajo el perfumito amarillo Armani. Es recordar, o cuando salía con esa mirada distante en aquellos años. Era la imagen, era el tipo, era el modelo.
era el ocultado para el mundo. Oculto, ese sería el sinónimo de Albert Delegue, el Magnífico, que simplemente terminó oculto por aquel mundo que lo había alzado en sus hombros y llevado a lo más alto, y que simplemente después de que pereció, querían que borraran hasta su memoria y sus hechos, demostrando cuán voluble puede ser el mundo, al punto de hacerlo perecer en el completo anonimato. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.